¿viste? O sea, porque yo hasta al final digo, estoy viendo un tipo de película. Ajá. Y después ese giro, te juro que no me lo esperaba y te digo que soy la persona que soy difícil de sorprender. Recién estamos hablando de películas que hacen lo mismo. Justo hace poco vi Audition hasta el minuto 70 no pasa nada y después se va. Yo me descompuse cuando fui al cine de Audition. Bueno, quería irme de la sala. Bueno. No podía, se bajaba la mirada porque decía no aguanto lo que estoy viendo. No, bueno, justamente, acá por ahí no te fuiste tan al pasto como lo hace esa película, como hace Pigno Weaver, que hizo lo mismo. Pero creo que es otro público también. Claro, pero acá jugás con el mismo efecto. O sea, y la verdad que salió bien porque te juro que no lo esperaba, así que bueno, muy bien. Bueno, gracias, Ale. Gracias. Así que... Rompió el hielo, creo. Bien. Está. ¿Y cuánto tiempo? ¿Es directa una otra película o algo especial del género? No sé si directa, pero creo que siempre hay, ¿no? Siempre como una gran licuadora a la cabeza, ¿viste? La otra vez estaba viendo justo un video que hablaban de eso, de cómo las artes plásticas, la danza, todas las artes de alguna manera siempre tienen influencia. Pero si me preguntás hoy, mira, una película que se me viene a la mente, haciendo un poco de memoria, es una peli que creo que la produjo Sega en los 80, que se llamó El último guerrero espacial, que yo no sé si la gente la conoce, que era sobre un chico que a través de un videojuego pasaba a tripular una nave espacial y pelear contra, no sé, una guerra galáctica, ¿no? Y en la Tierra quedaba un ser extraterrestre que se transformaba en su imagen. Entonces, vos como espectador veías lo que sucedía en el espacio con él verdadero y veías lo que sucedía en su casa con un tipo que no sabía lo que era ser un ser humano y iba aprendiendo a ser un ser humano. Era muy divertida la película. Creo que esa peli algo de eso tiene, por ejemplo. Así, ¿no? La saqué de la galera para responderte, pero deben haber muchas más también a lo largo de la peli. ¿En qué te basaste a la hora de elegir los actorazos que elegiste? Bueno, cada uno fue elegido de diferentes maneras. En el caso de Lourdes, yo ya había trabajado con Lourdes Mancilla en Socios por Accidente, que ella interpretaba a la hija de José María Listorti. Y cuando hicimos la película, fue una de las primeras personas que se me vino a la cabeza fue Lourdes. Parecía que daba perfecto para el personaje. Con Ezequiel yo tengo una relación así de amistad, por lo cual siempre sé que es un gran pilar a la hora de hacer proyectos. A Nati tuve la suerte de conocerla en esta película y desde que la conozco, que le digo, vos sos una gran actriz, creo que es tu primera película, y por lo cual trabajar en teatro y trabajar en cine es muy distinto para los actores, ellos lo deben saber mejor que nosotros, digamos, ¿no? Pero son códigos muy distintos. Y Virginia es una genia, una maestra, ella dirige obras de teatro, es una gran actriz, por lo cual, mirá, creo que me animo a decir de que fue la primera que tuve en mente a la hora de elegir al elenco. Doy fe, porque vos no lo contaste. Claro, fue creo la primera. Yo ya la venía observando. Y en el caso de Bárbara Denise, bueno, ella fue una recomendación también mágica. Cuando yo estaba haciendo la película, me dijeron, Chame, ¿la conoces a Bárbara? ¿Por qué no mirás material de ella? Que aparte también, no solamente es una gran actriz, sino que también tiene mucho oficio, que es importante a lo largo, para hacer una película, digamos, ¿no? Y para cumplir con todas las postas que son muy complejas a la hora de desarrollar un rodaje. Así que el oficio también es muy importante. Así que me rodeé de un gran elenco. Y hay un actor que no está acá con nosotros, que es Martín Borisenko, que es el que hace el padre de las chicas, que es un amigo que se dedica a cualquier otra cosa, pero él tuvo su momento de actor, y lo sigue siendo, pero que no ha perdido esa sensibilidad como actor. Pero bueno, él eligió otro camino, y yo siempre lo agarro y le digo, vení para acá, vamos a hacer algo, vení para acá, no te vayas, vamos a hacer algo. Y Alexia Moyano, que es una actriz ya también muy... Seba Sinot lo nombrás. También Seba Sinot, que no está con nosotros acá, exacto. Sebastián también es un actor joven, también muy, muy capaz y muy talentoso. ¿Cómo pasaste de Listorti a la demonología? Yo también me pregunto eso. Pero en el medio, tal vez vos no me conocés, en el medio hubo otras postas. No es que solo pasé de José a esto. En el medio hubo otras postas. Bueno, hay algo que yo asocio un poco porque Socios por Accidente no son historias que yo haya escrito. Me convocan como director para llevar adelante esos proyectos. Pero hay puntos de conexión, digo yo, que es el humor. En esta película no está el humor que hay en otras películas mías.
Esta película es más, no sé si la palabra es sólida, digo como que es más fantástica y no tiene el humor que tal vez puede llegar a tener Legiones o Malditos Sean o La Corporación, que es una distopía, pero tiene más dramática, pero tiene algo de ironía. Porque son películas anteriores exacto. a Socios por Accidente. Exactamente. Y tratan un poco del mundo del terror. Gracias, Yo te felicité en su momento, obviamente te dije que soy muy exquisita en el género del terror y me encantó. Contame el trabajo de los efectos y cuánto te llevó, porque es impresionante todo eso, y la música. Claro, bueno, la música, voy a ser completamente honesto, se la dejé a cargo de Eric Kuchevaski, que es un gran compositor. Muy bueno. Yo solamente tenía algunas referencias para mostrarle, pero él, como siempre acierta y me dijo, ok, Fabián, me gustan, pero yo voy a apostar a más. Y él creó, acompañó ese universo fantástico que plantea el cuento de la película, ¿no es cierto? Con una música un poco más barroca tal vez, más orquestal, que hace que el universo también funcione mejor, ¿no es cierto? Algo que tiene el cine de terror, que es uno de los elementos mágicos del cine de terror, es el sonido y la música. Yo siempre digo, si vos le bajás el sonido a cualquier película de terror no te asusta. Ahora, cuando vos le subís el sonido, te cagas todo. ¿Viste? Incluso hasta los momentos donde es simplemente tensión y silencio, también te sostiene, ¿no? Por eso ese es el gran truco. Cuando me dicen a mí el cine de terror me da impresión, bajar el sonido vas a ver cómo lo digerís de otra manera, ¿viste? Y con los efectos siempre trabajo en general con las mismas personas. En este caso trabajé con Andrés Borghi, que hace los efectos digitales de la peli. Y es una capa que se le suma a la cebolla de hacer cine, ¿no? Las películas de terror, fantasía, tienen eso que es un agregado más, que son los efectos visuales que requieren de un tiempo para poder lograr algo bueno, de más dinero, ¿no es cierto? Acá Gabriel y Hernán, los productores, lo deben saber muy bien, que ellos apoyaron la película de comienzos y saben perfectamente que hay una apuesta muy fuerte siempre que una persona hace una película de terror o de ciencia ficción, ¿no es cierto? Creo que a su vez también es una película que hemos podido hacer dentro de nuestra industria y creo que a la hora de escribir el guión yo siempre trato de ser consciente de eso, de encontrar una historia que podamos hacer. Porque uno puede escribir Avatar 5, pero no lo podés hacer con las herramientas que tenés. Entonces creo que esta película no solamente cuenta una historia que a mí me encanta, sino que también a su vez fue posible y creo que el resultado está ahí, ¿no? en la pantalla. Una creación es un hijo. ¿Vos estás conforme con lo que hiciste? Nunca estoy conforme. Siempre depende cómo te levantes. Pero creo que a todos nos pasa un poco eso. Un día nos levantamos y amamos lo que hacemos, otro día nos levantamos y decimos, ¿por qué? Es parte de la lucha y creo que eso es bueno porque hace que cada película que enfrentes trates de superar a la anterior, que a veces es relativo, porque tal vez para vos tu mejor película fue la primera que hiciste y no es así, también para el espectador es al revés. Es muy relativo el tema de los gustos y por eso yo ahí a veces coincido con algunas personas que me dicen esta es la mejor, o otros a veces no. Pero esa lucha siempre está, y en ellos también, yo siempre les digo, ¿cómo se vieron? Porque yo sé que verse siempre es difícil. Por más que seas una gran actriz, un gran actor, es chocante verte, ¿viste? Uno siempre cree que podía haber hecho algo más, tal vez. O algo menos. O algo menos. Lo menos. O algo menos, exacto. Sí. Y en ese sentido, ¿ya habían visto la película? No. ¿Esta es la primera vez con nosotros? Así es. ¿Y cómo la vieron? ¿Cómo se vieron? A mí me encanta. Yo tenía terror. Yo le dije, yo no, o sea, la película seguro me va a encantar. Además de que la pasamos increíble, porque eso también fue, ¿no? Tuvimos casi un mes conviviendo con un ambiente y un humor tan agradable, tan genial. Y eso es, bueno, eso es Fabián, Hernán, Gabriel, toda la gente que estuvo ahí, ¿no? ¿Estoy hablando mucho? No. Fue un placer y además divertidísimo, porque yo por ejemplo no había hecho nunca nada al respecto de este género. Fue tan divertido y tan amoroso. Pero bueno, el otro día cuando hablamos, dije yo estoy segura que la película va a estar buenísima, pero yo tengo terror de verla. Y me encantó, me encanté. Qué bueno. Me encantó, me pareció. Yo sufrí viéndola como una espectadora común, como si no hubiera leído el guión, como si no supiera lo que pasaba, porque está muy bien hecha, Fabián.
me metí adentro. Qué lindo. Me corté una uña, Sí, la sí, destruí. gritando, Claro, sí, sí. Hay algo de riesgo en esto que uno dice, bueno, ¿por dónde encarás 3 magos que vienen de diferentes lugares? ¿No? Es como cuando haces una película de un vidente. Como actor estás en bola, es decir, ¿cómo encaro una evidencia? No, seguramente hay gente que tiene ese don, yo creo fervientemente, pero no todos tenemos ese don por suerte. Y es como lo encaro. Entonces vos ves referencias, hablando de referencias de películas, decís, bueno, a ver qué ve, La Zona Muerta, ok, a ver cómo lo interpretó Christopher Walken, a ver cómo lo interpretó, a ver de dónde me agarro, y yo le voy a dar también mi impronta, ¿no es cierto? Pero son personajes a veces difíciles, ¿no es cierto? Estás en un universo que es un universo que es extraordinario, no es este que conocemos. Claro. Más allá que hay mecanismos emocionales que todos lo sabemos, pero hay otras que decís, ¿de dónde me agarro para hacer este personaje? Y creo que ahí, más allá de los efectos, también el desafío era cómo lograr la verosimilitud y lograr transmitir al espectador lo que ellos son, digamos, en este universo místico, esotérico. Eso era otro desafío a la hora de dirigir actores y de interpretarlos, ¿no? Pero tuvimos la posibilidad también, estuvo bueno, de ensayar en el lugar, en la Casa Séchiles, ¿no? Sí. Sí. Ahí en el Palacio. Antes que la rompamos nosotros. Antes que el gobierno de la ciudad la derribe. Ojalá que no. Ahí en Devoto. Sí. Tuvimos 2 semanas. 3 semanas. 3 semanas. De rodaje, pero ensayando tuvimos Una semana. una semana y ensayar ya en el lugar. Luego que llegue el vestuario, ¿no? Porque eso nos pasó. Ese proceso ayuda, contribuye mucho a comenzar a imaginar y a poder ponerle el cuerpo. Poder ponerle el cuerpo y la voz. Creo que ya hay un rango en el que sabes que no podés salirte de ahí porque tomaría otro andarivel, qué sé yo, ya se transformaría en una comedia que no era lo que estaba buscando Fabi en este caso. Pero digo, el hecho de tener en claro el guión, haber podido ensayarlo, tener una locación durante todo el proceso nuestro, que fueron 3 semanas intensas de rodaje, eso ayudó mucho. Y también el hecho de que Fabi, además de hacer sus películas, de escribir sus guiones, esto contribuye mucho, también hace la asistencia y dirección de varias películas de amigos, ¿no? También. Y hay algo en el esquema, en lo que tiene que ver con cómo organizarse, que hace que todo sea placentero, puedas entrar en clima, él sea muy amable, ¿no? Que es algo que se agradece mucho, porque de otra manera uno está como corriendo en el medio del set y no podés hacer raíz, ¿no? Y se complica mucho. Y eso sumado a que, bueno, evidentemente se reúne de gente muy talentosa, con Nico Borla, ¿no? Que hace que se vea lo que se vio, que es fabuloso ese lugar. Ustedes piensen que en teatro el actor, bueno, igual cada vez hay menos plata, ¿no? para todo, pero en teatro el actor tiene la posibilidad de poder ensayar y trabajar más el personaje. En el cine muchas veces salimos a cabalgar en bolas, ¿no? A grabar escenas en donde el actor la actriz no tiene la posibilidad de ensayar y tal vez solamente es un llamado de teléfono donde vos hablás con la actriz y le decís, bueno, tu personaje es así. Y después eso queda grabado y queda ahí en la posteridad, porque las películas quedan ahí años y vos capaz ya no existís más en este mundo, pero la película está. Y no tuviste tiempo de ensayar nunca. Y siempre termina siendo por cuestiones monetarias, ¿no? Donde se empiezan a enredar las cosas. Nosotros tuvimos la suerte, gracias a que los productores también defendieron la posibilidad de que tengamos el tiempo para ensayar y poder trabajar los textos y poder trabajar los personajes, ¿no es cierto? Que es, creo que la parte compleja de hacer cine, más allá de los efectos, que no deja de ser algo técnico también, ¿no? El tema de la dirección actoral, ¿no? Que es lo principal en las películas, para que vos creas la historia, más allá de un buen guión, tiene que haber
buenos actores, si no, se te cae a pedazos todo. Claro. En eso, aparte de ser un gran director de cine, Ah, no, sos estuvimos un contando gran flores. director de actores. Durante la filmación te va diciendo qué hacer. Apretás acá, ponés, se pone, te actúa desde... Que eso es bárbaro, porque te va llevando después, pero saca su voz. Pero para eso se necesita tiempo, y hoy día las producciones nacionales lamentablemente tienen poco tiempo para hacer las películas, para hacer las series, ¿no es cierto? Vos para tratar de lograr el producto que tenés que sacar adelante, tenés que tener tiempo para que el proceso y lo que grabes funcione, si no, es una máquina de hacer hamburguesas, ¿viste? Claro. Te quedás con la segunda toma, decís, listo, hecha, y el actor decís, pero podría haber dado más, sí, bueno, no tenemos tiempo, vamos con la próxima. Entonces, el tiempo es fundamental, ¿no? Y eso está vinculado al dinero siempre, lamentablemente. Nosotros, por suerte, tuvimos esa posibilidad de poder ensayar y poder lograrlo mejor, porque de alguna manera siempre digo que esta película es una especie de obra de teatro, sucede en una sola locación, ¿no? Se subdivide, ¿no?, en la locación de los personajes de ellas, y luego pasamos a este lugar del juego, pero no deja de ser básicamente un solo espacio, ¿cierto? Claro. Fabián, ¿ya estás pensando en Juego de Brujas 2? No me ilusiono. ¿No? Pero da para... Da para la saga. Sí, yo creo que sí, sí. Abrís una brecha en el cine nacional para este tipo de películas. Yo creo que sí. Sí, uno siempre sueña con esas cosas, pero bueno, la realidad es que después te ganan otros trabajos, otras cosas, pero sí, obviamente siempre con los productores decimos, che, que estaría bueno hacer una segunda, pero eso va a depender del mercado y qué pase con la película fuera también. Por eso, exacto, Claro. pero la película marcarás la brecha, o sea, va a seguir Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Sí, el final propone un universo distinto, qué pasa con estas dos criaturas, ¿no? Claro. Sí, estoy convencido. Yo te propongo una Juego de puerta. Brujas 2, con el equipo de brujas. Moria Kazán, Nora Carpena, Graciela Dufo, María Leal. Bárbaro. Voy a tener un presupuesto zarpado. Claro. Sí. Y tiempo, ahí sí necesito camarines. Ya tenés todo armado. Es Yo cuestión de hablarlo. pienso que es interesante que le agregaste a lo místico, antiguo, esotérico de los primeros siglos, le agregaste la inteligencia artificial. Entonces eso Pero le te da... juro que el guión no lo escribió una inteligencia artificial. No, ya lo sé que no, se nota que no. Es un mundo fantástico, bien verosímil y bien construido, pero está muy bueno ese ingrediente porque atrae un público también, ¿no? Y le da como un pasito más adelante de modernidad. Gracias. ¿No? Es mi visión, por lo menos. ¿Tuviste miedo a la hora de pensar hacer ciencia ficción en Argentina actualmente? Todos los días tengo miedo. Todos los días, creo que todos igual vivimos con miedo en este país, ¿no es cierto? Sí, por una cosa claro. o por otra, todos vivimos con miedo, pero es ciencia ficción. Es lo que dije al comienzo de la charla. Yo trato de ser sincero y siempre decirle lo que me está pasando. Por eso digo, la verdad que hacer una película lleva muchas decisiones, es mucho tiempo de inversión de tu vida y tenés que pasarla bien, porque a su vez uno elige estar en este lugar. Si la pasás mal, como muchos colegas que charlamos mucho al respecto, yo digo, bueno, dediquémonos a otra cosa, qué sé yo. El tema es que, bueno, uno a veces se dedica a esto porque cree que es lo único que uno puede llegar a hacer medianamente bien. Entonces, ¿a qué otra cosa me puedo dedicar? Pero más que temerle a las películas de miedo, le tengo miedo a la realidad y a todo lo que está pasando, digamos, ¿no? Y las películas de miedo, cuando son buenas, de alguna manera reflejan eso. Son a veces cuentos que son metáforas o simbologías a las cosas que suceden, ¿cierto? Ahí es donde a mí me enganchan las películas de terror. Digo, mirá, esto a mí me trajo a la guerra o me trajo a los miedos viscerales que todos tenemos, ¿no es cierto? Dejan de ser una película solamente para asustar, que hay un género, un subgénero dentro del cine de terror que es las películas, las fuck movies le dicen, que son para abrazar a tu pareja, ¿viste? Para que te asustes. Hay también películas de terror que son verdaderamente obras en donde te están diciendo otra cosa por detrás y están buenísimas. Fabián, ¿la película estuvo en el VARS y en algún otro festival? No, en el VARS no estuvo. ¿No estuvo? No, capaz que está ahora. No, estuvo solamente en Fantaspoa, en Porto Alegre. Y ahora estamos viendo el camino de la película. Ahora la tiene una productora, una distribuidora, no sé si se puede decir, Shinga Films,
y ellos están manejando la película internacionalmente. Así que veremos qué pasa con las películas. Un misterio el camino de la película. ¿De dónde sacaron las expresiones así? Sé que en una parte hablan sobre el lenguaje del latín, pero que hay sánscrito también. O sea que ni siquiera. Esto invento mío. Sí, claro, sí, no Capaz existe. que hay alguna palabra en latín, capaz, pero es todo invento mío y realmente Porque no es al revés, yo digo, o debe ser una cinta como antes que lo hacían al revés, ¿te acuerdas? Claro, bueno, una de las apuestas fue ese lenguaje también. Yo no le quería transmitir mi miedo a ellos a la hora de ensayar, pero yo pensaba, ¿cómo se va a sostener estas pócimas, estos conjuros, estos hechizos, ¿no es cierto? A su vez en edición también encontrás un camino para la película, ¿no? Viste que muchos dicen que el guión se reescribe en edición. Yo trato de respetar mucho el guión porque, por lo menos desde mi criterio, trabajo mucho del guión, pero después en edición tal vez hay cosas que empezás a reacomodar o quitar algunos fragmentos de diálogo donde decís esta información ya se vio, ya se dijo. Cuando ella vuela, por ejemplo, por guión el hechizo era más largo, pero como veníamos de hacer un hechizo y una cuestión rítmica de la película al verla, me decía acá yo voy a quitar el hechizo, voy a quitar lo que dicen ellas oralmente y voy a dejar más que nada a la música de Eric y voy a editar al efecto de ella volando. Después al final, cuando ella se enfrenta al diablo, que la persigue el personaje de Ezequiel, ahí ella sí dice el hechizo y vuela, ¿no es cierto? Pero uno a veces toma decisiones también en montaje, digo. Fabián, ¿cómo laburaste con las voces? Sobre todo la de los tres personajes. Uy, acá no me gustaría que lo respondamos, porque el señor hizo una voz muy distinta a la real. Sí, me pareció como que había un efecto tridimensional de las voces de ellos. En el caso de él fue una decisión que él tomó, que a mí me gustó mucho, pero me gustaría si vos querés responder. Sí, bueno, pasó un poco lo que decía anteriormente, ¿no? Que el hecho de estar con el vestuario y empezar a leer, a pasar el texto, estar en el vestuario, conocer a las compañeras. Bueno, Virginia también tiene una voz muy poderosa, cavernosa, grave, también Nati, pero en mi caso usé de referencia No se rían, por favor. Pero hay, gente que tiene un modo de hablar, una manera de hablar, una manera de articular que es muy especial. Una es Víctor Hugo Morales, otra es Jorge Asís, y en base a ellos son de referencias un poco tiradas de los pelos, pero es la verdad. Es lo que escuché y empecé a probar el texto y a modular como ellos y vi que era posible. Claro, una voz real. Claro, ellos naturalmente también como comunicadores tienen una tendencia a engolar la voz y a manejar los bajos. Esto lo posibilita el cine también, ¿no? Que te permite trabajar con una frecuencia de bajos que el teatro no te lo permitiría porque tenés que ser expansivo, salvo que tengas un vozarrón. Pero en el cine eso es posible y a mí particularmente me gusta mucho explorar la caracterización, lo que es el personaje, cómo se comporta, lo comportamental y la voz también, me parece que es fundamental. Alguien preguntó de un miedo. Bueno, él me hizo acordar a un miedo que me pasó en la postproducción, cuando me dijeron que hay que doblar toda la película. Porque imagínense, después de este trabajo que hizo cada uno, cuando te encontrás con el momento de la postproducción de sonido, el sonidista te dice, bueno, la locación era muy ruidosa, es hermosa de ver, pero de repente tenía 5 horas en construcción alrededor, que es lo que suele suceder en todos lados donde vamos. Entonces vos escuchabas, en el silencio escuchabas y entonces Pablo me decía, hay que doblar toda la película. Era un gran horror para todos, para los productores que tenían que enfrentar ese costo, para los actores que era volver a trabajar la voz, que vos terminás la película, ya estás trabajando en otra cosa si tenés suerte.
Entonces ahí apareció otro miedo, digamos. Y hubo que doblar gran parte de la película, pero no toda la película, como ya me habían vaticinado. Sí. Porque nada es gratuito. Vos podés tener una locación hermosa, pero de repente sonoramente es un espanto o al revés, ¿no? Claro. Una pregunta para los actores. ¿Cuáles fueron sus escenas favoritas de hacer? Para mí hubo muchas, todas las que significaron un desafío físico, que era lo que yo no había hecho antes y no estaba acostumbrada, las de la pileta, las de la bañera, con efectos especiales, con el fuego, volar, todo eso a mí me enloqueció. Bueno, correr con este que me perseguía, me enloqueció y aprendí muchísimo y eso me volvió la cabeza, eso lo disfruté muchísimo. Ponerle el cuerpo. Ponerle el cuerpo, sí. La pregunta era qué escenas disfrutaste de hacer o qué. No, porque yo. ¿Tu favorita? De lo que hicimos. O de lo que no hicimos, de lo que vimos. Porque de lo que vimos, de lo que hicimos, bueno, sí, casi todo. Sobre todo estas partes de los conjuros, la parte de la puerta que esté por entrar el demonio, que estuvimos ahí. Día entero. El recuerdo físico de entrar en situación. Después a mí me encantó, creo que el primer día, primera escena fue la de los sapos, la de la cocina. Yo tenía terror, decía, yo en mi vida agarré un sapo, no sé, agarré un sapo, uno, dos, después casi me lo llevo a casa, hermoso. O sea, no te eso también, escupieron, ¿no? no te escupieron. No me escupieron ni me hicieron pi, viste que te decían que si iba a hacer que quedaba ciega, no pasó. No con estos sapos, con otros sí. Y después de la peli, o sea, ayer recién. Realmente esa escena, la última escena, es impresionante. Ay, no, la anteúltima, no la última, digo, esa persecución. Sí, impresionante. Ahí siempre la gente que sabe que hago cine de terror me dice, yo no sé cómo hacer cine de terror, vos estás loco, ¿viste? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces esto? O yo no miro películas de terror, entonces cuando tengo la posibilidad que estoy en un rodaje los invito a que vengan a ver lo que es un rodaje, porque es un lugar de mucho juego, ¿no es cierto? Todo lo que vos ves, que mientras le destripan a alguien, le sacan la pierna al actor, después vos lo ves y son muchísimos planos y hay mucho efecto de magia. Y realmente yo confieso que me encanta la magia, me encanta el laburo del mago, me encanta eso. Y creo que el cine tiene mucho de eso, ¿no es cierto? Del montaje, de la perspectiva de dónde pones la cámara. Estas pelis, las pelis que puedo hacer ahora, son películas que son muy de los 80, de los 90, porque no es que es un catálogo de efectos visuales como la gran industria hollywoodense donde todo es digital. Nosotros hacemos películas en donde tenés un poco de todo, intervenciones digitales, tenés un make-up atrás, hay efectos prácticos reales y hay mucho laburo de montaje y de ver cómo poner la cámara sin que se note el truquito, ¿viste? Pero para eso volvemos al mismo tema del tiempo y el dinero, porque necesitas muchos planos para contar esa mentira. En una conversación, vos tal vez con 2 primeros planos, haces 6 escenas de guión, con una buena dirección de actores atrás y construís lo que tenés que construir. Pero acá tenés que ser, hay escenas de 45 planos para contar que ella se mete en el agua, que ella está en el agua, que ella la quiere ahorcar, que ella quiere sobrevivir, que su espectro, su plano astral está sofocándose. Es complejo y necesita de muchos planos, entonces necesitas de más tiempo. Ahí volvemos al tema del tiempo que necesitas para hacer una película de fantasía, ¿no? Es que tenés un presupuesto que te limita. Llegado un momento. Yo creo que la serie de Fito también había un presupuesto que limitaba todo, pero es otra la apuesta, ¿me entendés? Ahí tal vez el laburo está fuerte en el arte, en los recitales, en las escenas de extras, ¿no? Acá son los efectos. Ahora, nosotros que, al menos